Bienvenida al podcast Luminiscencia del Talento. Soy Tania Lasanta, mentora de emprendedoras e investigadora científica, y estoy deseando adentrarme contigo en la liberación de tu luminiscencia. Lo haremos a través de reflexiones, de entrevistas y de mucha inspiración para que enciendas tu luz interior y brilles en tu talento, tu emprendimiento y tu desarrollo profesional. Judith Ramos es una mujer luminiscente. Lidera equipos en una gran empresa siguiendo su instinto y su visión, y es desde hace años y sin saberlo una intraemprendedora de pro, esta figura de la que tan poco se habla y que tanta importancia tiene. Esta temporada el podcast se abre a su historia y a la de mujeres intraemprendedoras como ella gracias a su impulso. Judith, bienvenida. Estamos deseando adentrarnos en tu luminiscencia. Gracias, Tania. Voy a confesar que estoy algo nerviosa. Llevo durante no sé cuántos viajes en coche me has acompañado en el podcast, y de golpe ser protagonista de uno de ellos es como, bueno, es las vueltas que da la vida hecho concepto. Así que gracias y nada, a conversar. Mira, hay una cosa que desde hace muchos años que tú y yo nos conocemos, me dijiste: Tania, es que no hay nada para nosotras. Y ese nosotras, recuerdo que al principio como que te costaba ponerle nombre, ¿no? Que me Yo decías, recuerdo perfectamente el día que la historia de cómo tú y yo nos conocimos es como curiosa. Empezamos a hablar nosotras, empezamos los audios por Instagram, Direct Message, hace no sé cuántos años. Y recuerdo el día que nos mandamos un audio en el que yo te decía precisamente esto: es que no hay nada para nosotras. Y yo te decía: es que yo me siento así. Y tú me mandaste un audio y me dijiste: Judith, es que tú eres intraemprendedora. Y en aquel momento fue como, ostras, tiene razón. O sea, por primera vez yo escuchaba esa palabra, ponerle una etiqueta, ponerle un nombre a eso que yo sentía que estábamos haciendo. No sé, tengo la certeza, de que somos muchísimas personas, hombres y mujeres, pero quiero centrarlo en nosotras, en mujeres que estamos cambiando cosas desde dentro. Y es verdad que yo en aquel momento sentía, y hasta hace muy poco lo he sentido, que no había espacio para nosotras. Como que hemos estado apartadas, o emprendías o trabajabas por cuenta de una gran organización, y entonces ya no había lugar para brillar. ¿cómo defines, ahora que has entendido y has hecho tuyo ese concepto que necesitabas como para un poco ubicarte a ti misma y a otras personas que como tú tenéis esa iniciativa y esa voluntad de abrir nuevos caminos? Yo creo que todavía estoy entendiendo lo que es esa figura, ese rol de intraemprendedor. Lo que es verdad es que si de algo, desde que hablamos aquella vez y todas las cosas que han pasado, que han ido pasando por medio hasta el punto, bueno, pues los varios puntos de inflexiones que yo he tenido, y en el punto en el que estoy hoy, es que somos, yo creo que somos mujeres, somos personas que cambiamos, tenemos que seguir unas normas. Trabajamos en grandes corporaciones, grandes o pequeñas, es igual, que tienen unas normas, que tienen unos límites, pero aún así encontramos nuestra manera de hacer las cosas a nuestra manera, cambiando las normas, cambiando esos límites, cuestionándolos, y de una manera muy pura hacer que roles y patrones vayan cambiando. No sé si me explico. ¡Wow! Ya lo creo que sí. ¿Dónde has encontrado tú esa fuerza para salirte de ese camino establecido y decir, yo hago las cosas diferentes? Lo tengo bastante presente. Yo creo que fue mi gran punto de inflexión fue la maternidad, pues como a muchas mujeres nos pasa. Pero el punto que más me marcó, esto que comentabas tú antes, fue que, si nos remontamos, yo en 2016 tuve, digamos, a mi primer hijo, y cuando yo volvía de mi baja de maternidad, justo al volver de la baja, se abre una vacante
para un puesto de liderazgo. En aquel momento yo no tenía un puesto de responsabilidad. Y en aquel momento, pues mi jefe me dice, Judith, se va a abrir esta vacante y creo que deberías postularte, creo que deberías presentarte. Este puesto pues podría ser para ti, pero claro, evidentemente depende de ti y demás, y tienes que pasar pues ese proceso de selección y demás. Bueno, yo en aquel momento tenía mis creencias limitantes ahí a tope, no las tenía trabajadas ni mucho menos, y, y bueno, me presento, voy con todo y me dan el puesto. En aquel momento yo me encuentro con 31 años, liderando un equipo de personas senior, algunas de ellas senior, otras no tanto, y con una sensación de una responsabilidad muy heavy, muy heavy. Yo no sabía lo que era liderar, lo que era gestionar personas, ni cómo tenía que hacerlo. Lo que sí que tenía claro era lo que no quería hacer. Durante años, pues bueno, la experiencia profesional, lo que te vas encontrando, lo que te explican, lo que viven personas que están cerca tuyo, me daban pistas de aquello que yo no quería hacer. Y en aquel momento yo decidí empezar terapia, empezar a asistir a sesiones con una coach. ¿Por qué? Porque yo tenía la sensación de que la responsabilidad que me acababan de dar no era solo Judith con un título, ¿no? Un puesto de liderazgo, un puesto de responsabilidad. Yo gestionaba personas. Y en aquel momento yo hice clic, hay que empezar a hacer las cosas diferentes. ¿Qué ha ido pasando a partir de ahí? Pues en 2019, a mediados del 2019, me toca hacer una presentación de resultados y objetivos pues al área. Y a esta reunión acude una persona del top management. Pues recuerdo perfectamente que llevaba puesto hasta en esa reunión, bueno, en esa presentación. Aquel día yo había preparado una exposición que no era solo de resultados. Yo en aquel momento, en 2019, yo ya hablaba de conceptos que no eran para nada novedosos en el mundo empresarial, pero sí lo eran. Hay que entender todo lo que explico desde el contextualizado de la realidad que yo vivía, ¿no? Pues bueno, en mi organización eran conceptos novedosos. Yo hablaba pues de foco, de tareas que aportaban valor, de dejar de trabajar mucho y hacer muchas cosas para centrarnos en aquello que realmente nos aporta valor, es decir, trabajar mejor. Yo hablaba de soft skills. Yo me salía de un discurso o de una presentación de resultados estándar, típica, normativa para, bueno, pues, para la compañía. Y recuerdo haberla preparado mogollón, hacer esta presentación y estar súper segura de lo que presentaba. Y en el momento en el que me pongo delante de, bueno, me subo, digamos, a hablar, me pongo delante de todo, de los equipos a hacer mi presentación, me bloqueo, pero a un nivel que yo no era capaz de articular palabra. Y en aquel momento que me viene a la cabeza, te estás saliendo de lo normativo. Estás presentando objetivos, ok. Además, se han conseguido los objetivos, pero estás hablando de cosas que no se esperan. Vas a hablar de conceptos que hasta ahora nadie ha dicho en tu organización. Se te está yendo la olla. Yo estaba innovando en aquel momento. Pum, no fui capaz de articular palabra. Hice la peor presentación de mi vida. Y en aquel momento yo dije, vale, aquí, es decir, aquí ha pasado algo. No puede ser que años más tarde se hable de foco, de tareas que aportan valor y demás. ¿Y qué me pasó a mí en aquel momento? Me bloqueé. Yo quería, ¿no? ¿Cuándo noto yo? Tú me decías, ¿cuándo notas tú que todo eso, ¿no? de hacer las cosas a tu manera sale? Pues sale ahí. Sale ahí cuando yo digo, hey, yo quiero ir por una vía que además estoy segura y tengo la convicción de que es la manera en cómo hay que hacer las cosas, pero me bloqueo, no tengo el valor o no tengo el coraje de ir hacia adelante. ¿Por qué? Pues por miedo a, yo qué sé, a no gustar, a que no se aceptara, bueno, pues no es lo que el negocio espera. Y ahí es cuando yo digo, aquí tienen que cambiar las cosas. Y a partir de ahí
cambian y mucho. Yo empiezo a tomar unas decisiones y empiezo a hacer cosas que, bueno, pues que cambian eso que me pasó y nunca más ha vuelto a ser así. Wow, me parece increíble porque, por un lado, claro, ellos, o sea, hablas de un ascenso a un puesto de una responsabilidad para el que no se te forma o se te apoya en paralelo, ¿no? Sino que eres tú por cuenta propia Exacto. quien decide hacerlo, pero entiendo que como tú, habrá otras tantas personas que simplemente Sí. ocupan el puesto sin tomarse o buscarse, pues eso, el decir, oye, voy a terapia. O sea, hay mucha gente que es como, Sí. bueno, si no me paga la empresa, ¿yo qué voy a hacer nada extra, no? Y esto además es muy habitual, ¿eh? Es muy habitual encontrarse en grandes empresas, bueno, y pequeñas, y poner a, bueno, pues encontrarse a personas que han ascendido, que no tienen una formación o un acompañamiento en liderazgo. Y ojo, que a veces encontramos formaciones de liderazgo súper potentes y otras al final que, bueno, que te lees un libro o estás en una formación sin más y es exactamente lo mismo. Para mí ha sido un antes y un después, un antes y un después. No solo la terapia, terapia o coaching que hice, sino decisiones que tomé de invertir en mí. Yo no he esperado nunca que la compañía me pagara o me financiara, me becara o una formación. Yo he ido por mí, pero por mí siendo consciente de la responsabilidad que yo tengo para con las personas. Es que es muy fuerte. Es decir, yo creo que como mando, como man- pf, perdonadme las palabras, me sale, ¿no? Alguien que gestiona personas. Ostras, es que yo puedo, no se pueden decir tacos, me pones un pito ahora, pero yo puedo fastidiarle, puedo joderle la vida a alguien según cómo los trate. Cada día, vamos a trabajar cada día, de lunes a viernes, con suerte. Según cómo yo te trate, lo que yo te diga, si yo no estoy trabajada, si yo mis mochilas y mis historias yo no me las he trabajado y me las he limpiado, a mí no me pueden poner, pero va a gestionar personas, porque es que voy a volcar todas mis inseguridades y todas mis historias en esas personas. Es que las voy a fastidiar. Entonces, para mí ha sido como, no, o sea, yo tengo que empezar a trabajarme, yo tengo que empezar a limpiar mis historias. ¿Para qué? Para poder llegar, para poder acompañar. Es que ¿cómo voy a acompañar si yo no me acompaño? Entonces llegamos allí y creemos que un puesto de liderazgo es, pues bueno, ¿no? Por suerte ya el ordeno y mando está obsoletado, pero sigue estando ahí. Y estos roles, ¿no? Se habla mucho del un líder, ¿cuál es el papel del líder? No, el líder tiene que acompañar, guiar, tal, y allá, claro, decirlo es una cosa, pero hacerlo y llevarlo a la realidad es otra. Y yo creo que estoy en el camino. Pero no ha sido fácil ni gratis, obvio. ¿Qué diferencia hay entre esta Judith de final de 2022 frente a esa Judith de la reunión aquella de 2019 que era consciente de que quería hacer las cosas de manera diferente, pero no se atrevía todavía a alzar la voz así de rotundamente, ¿no? Ante... Yo creo que queda poco porque al final para mí ha habido dos programas o dos, es que no le quiero llamar formaciones, porque han sido dos transformaciones heavy que yo he vivido desde ese punto. Y, y yo no soy la misma persona. O sea, sí, soy, ¿no? Al final sí, eres físicamente sí, pero han pasado cosas que me han hecho cambiar. La primera de ellas, después de esta presentación caótica, pero qué necesaria, suerte, también doy gracias, suerte que me pasó eso, buah, y tomé conciencia de todo lo que pasaba. A los meses yo me entero de que estoy embarazada de Alex, de mi segunda hija, y meses más tarde, 2020, la gran pandemia,
¿vale? Bueno, pues yo en aquel momento, obvio, me desconecto de todo, estoy en mi baja y en mi, bueno, pues en el confinamientos y demás, y yo vuelvo a trabajar en octubre. Y en octubre vuelve clink a venirme aquello de lo que yo me había olvidado o había querido olvidarme, aquel episodio en la presentación. Y, y yo digo, bueno, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Y yo, pues, ¿cómo lo enfoqué? Lo enfoqué en las presentaciones. Tengo que poner el foco en cómo presentar, en hacer presentaciones, en poder subirme a un escenario y explicar lo que quiero, darme más seguridad en la comunicación oral, bla, 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 bla. Y por H o por B, eh, encuentro el programa, uno de los programas de Mónica Galán. Y yo digo, pues yo llamo, yo voy a llamar, yo voy a escribir y a ver si sí. Y lo mismo, ¿no? Con este foco puesto de esto solo es para aquellas personas que tienen su propio programa, emprendedores y demás. Tengo una llamada con ella y bueno, pues cuadra todo y yo digo, venga, yo para adelante. Y el primer día de programa dice algo tan básico, nos dice Mónica, cambiad la foto que tengáis de perfil de WhatsApp y poneos una foto vuestra, que se os vea de cara. Fin. Eran los deberes de esa semana y yo no tuve narices en todo el programa a hacer ese cambio. Yo a los 2 días de decir, a ver, cambiarme una foto de WhatsApp. A ver, es que, hola, ¿qué deberes son estos más absurdos? Y yo abro mi teléfono móvil, voy a buscar mis fotos y tenía mi foto, yo me veía, no fui capaz de darle al cambiar y pensé, bueno, aquí no han venido a hablar de comunicación oral. Este programa verás tú. Y me atravesó literal. Esos 3 meses fueron brutales. Entonces, a partir de ahí, cambió todo. El otro programa, Luminiscente Woman, tú ya lo sabes. O sea, han sido 2 programas que me han atravesado literalmente y, y han cambiado, han transformado a esa persona, a esa Judith que estaba aquel día en aquella sala haciendo aquella presentación. Y ha sido a base, no ha sido a base de leerse 2 libros y aprender 4 técnicas de liderazgo, ¿eh? Ha sido a base de abrirse en canal. Wow, Luminiscente Woman es para mujeres que emprenden y mujeres que no. Y una de las razones ha sido, voy a decir tu insistencia, pero tu estar ahí durante años, decir, no hay nada para nosotras. Y me acuerdo que cuando lo abrí me dijiste, Tania, ahora sí puedo, eso es que me parece increíble. Sí. Y yo decía, Judith, sí. Y era una cuestión de que tú sabías que eso era para ti, incluso yo siento que antes de que yo lo creara. Em, ¿Qué ha sido para ti, Luminiscente Woman? Para una mujer que no es emprendedora, para eso, estas figuras que, a las que damos muy poco espacio, como la tuya, y que siento que tu historia hoy estoy convencida de que las personas que lo estén escuchando y se sientan como tú, en esa especie de limbo pero si es que lo que yo hago es algo diferente, creo que tu manera de narrarlo ha sido súper directa y unívoca, ¿no? ¿Qué ha sido para ti, Luminiscente Woman? Luminiscente Woman ha hecho que pierda miedo. ¿Miedo a qué? A no encajar. Yo estoy muy segura del valor que aporto y del valor que aporto no solo a mis compañeros, al equipo, a la gente que me rodea en el día a día, sino a la compañía. Yo estoy muy segura y estoy muy tranquila de eso. Y durante mucho tiempo, el miedo a perder ese trabajo, el miedo a no encajar, el miedo a no liderar como lo hacen otros, ha sido un bloqueo en mi carrera. Y Luminiscente Woman ha supuesto eso, precisamente romper con eso. Decir, no, es que yo lidero desde aquí. Yo no pongo a nadie en su sitio, me pongo a mí en el mío. Entonces, estar en mi sitio, estando muy segura de lo que hago, respetando, obvio, respetando esos límites y esas normas que no se pueden traspasar, teniendo más coraje y siendo más valiente a la hora de presentar y decir lo que pensamos.
a aceptar que somos así y que no somos uno igual que otro o una igual que otra. Y ha sido muy potente porque en estos 2 meses, que además han coincidido con otro ascenso mío, los resultados son desde el primer día. Es curioso porque dices, yo tenía miedo a no encajar, pero desde que relatas cómo te dieron ese título en 2016, tú tenías claro que no habías venido a encajar, que querías Exacto. romper el molde. Entonces siento que hablas como de dos fuerzas internas que te dividían en dos, ¿no? Una que tiene súper claro hacia dónde quiere ir y la otra que le frenaba como la dirección contraria por esa resistencia, ¿no? Bueno, siento primero que las personas que trabajan contigo son muy afortunadas. No sé si ellas lo saben, me imagino que sí. Yo se lo digo, ¿eh? Yo les digo, ¿sabéis la suerte que tenéis? Sí. Y me Nos gustaría reímos mucho. Esto es algo que hemos roto también. Es decir, podemos reírnos y podemos reírnos mucho y ser igual de profesionales. Hay personas, gracias a la pandemia y el teletrabajo, nosotros hemos empezado a liberar sitios en el departamento y tal, y de vez en cuando pues va viniendo gente por allí, ¿no? Y, y se van diciendo, o sea, qué guay, qué ambiente, ostras, qué chulo. Yo, es que no está reñido. Y esto es otra de lo que parece tan obvio, ¿no? Y que no, es que no está reñido reírse y el humor con la profesionalidad. Pero, ostras, también tengo experiencias de ir a otras compañías, a otros departamentos, a otros tal, y que no haya una pizca de eso. Y el clima se nota. Bueno, es que se transmite y se contagia. Entonces, para mí, uno de los mayores checks de liderazgo es que la gente entre con esa sonrisa pese a las circunstancias, pese a que hay veces que todo nos es desfavorable y que la gente entre con esa alegría, porque considero que ha sido parte de... Nos ha tocado vivir cosas a nosotros como equipo y lo estamos viviendo ahora mismo, momentos, pues, bueno, no voy a decir duros, pero bueno, situaciones poco confortables. Y oye, con qué dignidad, con qué actitud y con qué alegría las estamos afrontando. Si mi actitud fuera derrotista, ¿no? No sé, no encuentro la palabra, pero fuera, pues esto, ¿no? Si yo no estuviera trabajando, si yo no fuera consciente de la responsabilidad que tengo con esas personas, estaríamos hundidos en la absoluta miseria. Ir a trabajar cada día sería un infierno. si algo queda claro al escucharte es que ese jefe que dijo en 2016, Judith, este puesto creo que es para ti, no pudo estar más certero. Antes de acabar, me gustaría que lanzaras un mensaje, el que quieras, a todas esas mujeres que se encuentran en un momento parecido al que tú has atravesado en toda esta trayectoria, que lideran desde dentro, que cambian las cosas, que se arriesgan, que les importa las personas más allá de lo que su empresa les pague por formarse o se ocupe de su desarrollo, que no se excusa ni se esconde nada, sino que asume su misión como si fuera a la batalla, ¿no? A salvar a su gente. Siento que necesitan escucharte y saber que sois muchas, así que todo tuyo. Oh, qué responsabilidad. Yo a esas mujeres les diría que piensen que no están solas, de que no tienen que imitar roles, a veces inconscientemente, roles masculinos para liderar, para ascender y para crecer, que no lo necesitan, que han de brillar y han de dejarse ver como ellas son, que han de dejar de tener ese miedo, que van a necesitar acompañamiento, porque no tenemos referentes y no tenemos guías.
por el motivo que sea, por los que sean, es igual, pero es la realidad, no los tenemos, con lo cual van a necesitar acompañamiento, pero que confíen y que sean valientes. Y desde esa empatía, desde la asertividad, desde esas características nuestras tan femeninas, desde ese liderazgo más emocional, que lo intenten y que se atrevan, que pasan cosas increíbles. Millones de gracias, Judith. Creo que nos ha quedado muy claro cuáles han sido las claves de tu luminiscencia, los entornos que la han desatado, ¿no? Primero, pues esa persona que vio en ti la capacidad de asumir nuevos retos, la maternidad y cómo pues, ha sacado nuevas partes de ti sobre la mesa, ese deseo y ese hambre por seguir formándote y ser pues lo mejor que puedes dar de ti para tu equipo y tu gente. Esas formaciones que aparecieron para ti en un momento dado, pero fuiste tú la que busca, esa actitud siempre proactiva. Y ese decir, oye, si no hay algo, creadlo para mí, ¿no? O sea, te diría que es incluso ir más allá a lo que tú has hecho. Esa reunión que te hizo ver sobre la mesa, le decir, aquí hay algo que me está avisando que tengo que cambiar y que he venido a hacerlo. Y cómo me imagino que a día de hoy las personas siguen siendo ese motor que te ayudan a navegar el barco de tus equipos cada día hacia adelante. Me gustaría si puedes compartirnos dónde te pueden encontrar, no sé si en LinkedIn, porque las personas que sois intraemprendedoras cuidáis más ese perfil. Cuéntanos. Yo lo cuido poco. He de decir que soy consciente de que de ponerme más. Sí, estoy en LinkedIn. Me encuentran pues por Judith Ramos. En Instagram también. En alguna publicación tuya me encontrarán y seguramente al hilo de este podcast también. Que me escriban, que podemos hablar, que conversar, que somos muchas. Recuerdo que algún día te decía, es que hay muchas mujeres emprendedoras y es fantástico, pero es que somos muchas que no queremos emprender, somos muchas que no, que queremos seguir trabajando en grandes organizaciones, que queremos influir desde ahí y queremos seguir aportando y somos muchísimas. ¿Cuántas empresas hay en España? Te decía yo, ¿no? Y pues, ¿cuántas mujeres en un puesto de liderazgo habrá? Muchas. Y hay espacio para nosotras. Y que me cuentan que obvio, que hoy hemos hablado de poquito, hay que entenderlo todo con las circunstancias, las experiencias y lo que hemos hablado hoy puede dejar mañana las circunstancias cambian y deja todo de tener validez. Como dice una compi nuestra, cambiar de opinión es salud y eso también me lo aplico mucho en el día a día, en el trabajo. Que quien quiera contactarme para charlar, intercambiar, pues abierta a quien lo necesite. Millones de gracias, Judith. Gracias por inspirar el hilo principal de esta temporada, por abrir nuevos caminos también en este podcast, porque esta temporada nace desde ahí, desde el dar micro y voz a mujeres que están intraemprendiendo y que al final darnos cuenta de que los retos que tenemos sobre la mesa son muy parecidos. Un abrazo enorme y gracias a ti por conocerte así. Un abrazo, gracias. Si te ha gustado este episodio, te invito a seguir el podcast. Y si te has quedado con ganas de más, visita mi web tanialasanta.com y suscríbete a mi newsletter para expandir tu negocio y tu carrera al liberar tu luminiscencia. Te espero en el próximo episodio.